traverser la Méditerranée. Échappons-nous vers l'horizon. Hola amigos, bienvenidos a estas ediciones especiales de Aula 4.0 que estamos llamando Fortaleciéndonos con Aula 4.0, Aprendiendo con Aula 4.0. Y bueno, ya llevamos nueve transmisiones especiales de esta edición y mañana tenemos la dinámica. Recuerden, mañana vamos por la dinámica, es un test de preguntas, pero hoy lo que les pedimos es subir una foto con el hashtag Fortaleciéndonos con Travel Shop. El día de hoy tenemos un destino de los más top en nuestro país, un destino que rompió récord de audiencia en el seguimiento de ustedes como agentes de viajes en la transmisión original y siempre hay mucho que aprender de él. En esta transmisión de Chiapas vamos a aprender el recorrido tradicional de 6 días, 5 noches, que es lo mínimo que sugerimos para conocer lo más básico de Chiapas, y también vamos a hacer mención de 3 experiencias muy particulares, que es la cima de las Cotorras, la reserva de las Guacamayas y la reserva de los lagos de Montebello. Pongamos mucha atención y yo los dejo con esta parte en la voz de los expertos y en un rato más regreso. En el 2019 creció el 18% el número de turistas versus el 2018 que llegaron a Chiapas. Casi 8 millones de turistas visitaron Chiapas este año 2019 y de estos casi 8 millones, el 87% fuimos turistas nacionales. Estos son algunos de los top emisores de turistas hacia el estado de Chiapas, la Ciudad de México, el Estado de México, Veracruz, Jalisco, Tabasco. Pero hoy hay una cosa muy maravillosa en Chiapas, además de todos sus atractivos, que es el tema de la conectividad aérea. Afortunadamente, hoy hay muchos más vuelos, hay muchos más direcciones, de muchos más hubs y conexiones, no solo de la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Mérida, Tijuana, muchos lugares que podemos llegar directamente a cualquiera de estos aeropuertos de Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal, Palenque, Lagartero o Yaxchilán. La conectividad aérea te lo están principalmente en estos 3 aeropuertos, el Ángel Albino en Tuxtla, el aeropuerto de Tapachula y el aeropuerto de Palenque. Las aerolíneas que vuelan son estas, nos faltó también Aeromar, que recientemente acaba de inaugurar unas rutas muy interesantes que conectan Tuxtla Gutiérrez con otros estados. Entonces la diversidad de aerolíneas y de vuelos es tremenda. Y hoy vamos a, como les dije, hay mucho de qué hablar en el destino Chiapas, es inmensa la oferta turística y decidimos enfocarnos en 2 cosas. Un itinerario que para nuestro gusto y experiencia en Travel Shop es el itinerario ideal mínimo para conocer la riqueza más simbólica o emblemática de Chiapas. Ahora lo vamos a hablar. Y segundo, vamos a hablar de 3 experiencias que se están vendiendo muy bien y que nuestro invitado conoce perfecto en la operativa y que nos va a platicar para que nosotros se lo podamos transmitir a nuestros clientes. Entonces, primero vamos a hablar del Chiapas mágico y después vamos a hablar de 3 experiencias novedosas en el destino. Y aquí es donde me toca presentar entonces a Juan Carlos Castro, nuestro principal partner en Chiapas. Por supuesto, chiapaneco, que conoce todos los rincones del estado y que manejan todo tipo de turismo para el destino. Y bueno, aquí me toca, insisto, presentar a Juan Carlos Castro y vamos a hablar del Chiapas mágico. Juan Carlos, pues bienvenido. Gracias, Miguel.
Bienvenido. Gracias por aceptar la invitación, gracias por el apoyo. Estamos súper conectados en México y en Tuxtla. Y bueno, no le voy a robar más espacio a Juan Carlos. Vamos a empezar con la presentación del Chiapas Mágico y yo te cedo el control. Pues muchas gracias, Miguel. Bienvenidos todos. Yo estoy de acuerdo contigo, que es el mínimo 6 días. Eso realmente para Chiapas, 6 días, estoy de acuerdo con eso que acabas de decir. Bueno, las llegadas para este itinerario son a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. Por favor, agentes, tienen que decirle a sus clientes que deben de llegar antes de la 1 de la tarde. Y entre 7 de la mañana y 1 de la tarde tenemos más de 18 vuelos que llegan de las diferentes líneas aéreas y también de las diferentes ciudades más importantes del país para llegar a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. Ahora, ¿por qué llegamos a esa hora? Porque ese mismo día tenemos la visita del Cañón del Sumidero y tenemos que dormir en San Cristóbal de las Casas. Si nosotros llegamos al aeropuerto, por un ejemplo, a la 1, en lo que salimos del aeropuerto y hacemos 18 kilómetros y llegamos al embarcadero, son las 2 de la tarde. Y de ahí hacemos un recorrido durante 2 horas dentro del río Grijalva. Visitamos la cascada, esta famosa que se llama el Árbol de Navidad y la Gruta de Mil Colores, hasta llegar hasta la presa de Chicoacén. Este recorrido, ida y vuelta, cuenta de 39 kilómetros en una lancha de motor. Luego regresamos al embarcadero y nos dirigimos por 7 kilómetros a la ciudad de Chiapa de Corzo. En ese momento tendremos el tiempo para comer y visitar la ciudad que fue la primera capital del estado de Chiapas. Luego vamos hacia San Cristóbal de las Casas, que son aproximadamente 40 kilómetros en una autopista. Es muy escénica la visita. Ahora, amigos, agentes de viajes, tienen que decirle a sus clientes que deben de llevar todo tipo de ropa para las visitas en Chiapas. ¿Por qué? Porque en Chiapa de Corzo podemos estar a 38 grados de temperatura. Normalmente casi todo el año hay calor. Lo menos que podemos tener es tal vez 30 grados en el año. Pero el hecho de ir a San Cristóbal de las Casas, que está a 2100 metros de altura, la temperatura pudiera estar a 16 grados. Esa diferencia en un trayecto que dura aproximadamente de 45 minutos a 1 hora, definitivamente necesitamos tener la diferente tipo de vestimenta. Llegando a San Cristóbal de las Casas, esta ciudad colonial cosmopolita, tenemos una diversidad de infraestructura de hoteles que van desde lo más económico hasta la parte de hoteles boutiques, pasando por 2, 3, 4 y 5 estrellas. Juan Carlos, me gustaría que recalcaras las distancias entre el aeropuerto de Tuxtla y Chiapa de Corzo, que es donde embarcamos para el Cañón Sumidero, ¿cierto? Son 18 kilómetros. 18 kilómetros. Y de Chiapa de Corzo a San Cristóbal, al centro, ¿cuánto tiempo y distancia hay? 40 kilómetros. 40 kilómetros, 1 hora aproximadamente. Sí. Ok, perfecto. Por una autopista, por una carretera muy, muy fácil de transitar. Es una autopista, perfecto. Así es. Okay. Y ahí cambia drásticamente el clima, ¿no? Drásticamente. Perfecto. Pero es el de temperatura. Bueno, hablamos de la llegada a San Cristóbal a una ciudad cosmopolita con una infraestructura colonial, la cual cuenta con hotelería desde la más económica hasta los hoteles boutiques, ¿verdad? Tenemos de 2, 3, 4 y 5 estrellas. Tienen una gran característica estos hoteles. Son casas coloniales que fueron adaptadas para ser hoteles y tienen como este calor, ¿verdad? Humano y también de diferentes características de un hotel a otro hotel, inclusive hay hasta habitaciones dentro de un mismo hotel que pueden tener una diferente característica. Eso lo hace muy diferente a la infraestructura de otras ciudades que se visitan. Bueno, del segundo día empezamos a las 8 de la mañana después del desayuno y vamos por 2 horas, manejamos hasta la cascada del Chiflón. La cascada del Chiflón, también llamado velo de novia. Estamos aproximadamente 2 horas y media visitando el Chiflón. Es una gran cascada de agua que
tiene 3 niveles y después se vuelve y sigue a continuación con un río. Después de esa visita vamos al Parque Nacional Lagos de Montebello. El Parque Nacional Lagos de Montebello cuenta de 54 lagos, de los cuales visitamos 5 lagos. De esos, la idea y el concepto de visitar 5 lagos es tener el tiempo suficiente y poderlos disfrutar esos 5 lagos que visitamos. El Parque Nacional Lago de Montebello hace frontera con Guatemala. Eso quiere decir que hay inclusive algunos lagos que están mitad en Guatemala y mitad en el lado de México. Luego regresamos a la ciudad de San Cristóbal por un trayecto carretero de aproximadamente 3 horas. Llegamos, pernoctamos y al otro día iniciamos actividades a las 9:30 de la mañana. El recorrido en carretero es muy corto. Para ir a San Juan Chamula y San Lorenzo Sinacantán son aproximadamente 30 minutos al primer punto, que es a San Juan Chamula. Visitamos la iglesia, podemos observar toda esta parte de la fusión cultural entre maya católico, de la parte religiosa y la parte política. Son unas características muy importantes de San Juan Chamula. Luego nos vamos a Sinacantán. Sinacantán es una ciudad, una comunidad también tzotzil, donde podremos, aparte de visitar la iglesia, podemos visitar la casa de una familia, ver cómo hacen el telar de cintura y también tenemos la oportunidad de visitar la cocina y ver cómo hacen las tortillas hechas a mano. Luego podemos también probar la bebida típica llamada también posh. Después regresamos nuevamente 30 minutos a la ciudad de San Cristóbal y hacemos un tour a pie en toda la ciudad visitando los puntos más importantes. Esta actividad dura aproximadamente 1 hora 30 minutos. Con esto les dejamos la tarde libre para que puedan disfrutar de esta bella ciudad que hoy por hoy han hecho muchos andadores, hay muchos cafés, muchos restaurantes de la diversidad que cualquier turista más exigente pudiera estar esperando. Luego, al otro día, salimos con maletas porque hay un cambio de ciudad. El primer punto donde hacemos la parada para el desayuno es en Ocosingo. Son 100 kilómetros de distancia, pero son 2 horas de camino. Eso quizás hace un poquito como de por qué pueden ser 100 kilómetros si son 2 horas. Realmente bajamos de las montañas y empezamos a bajar al área de la selva y pues es una carretera sinuosa que yo creo que es magnífico y así poderla apreciar mucho mejor toda la parte escénica. Ahora, después del desayuno hacemos 1 hora para llegar a Misolja. Misolja es una cascada que ya se ha posicionado muchísimo, que estoy seguro que todos ustedes lo han escuchado, y que es unas caídas muy leves de agua con unos tonos turquesas. Ahí vale la pena, Juan Carlos, insistir en el tema que tú mencionas, distancia-tiempo. O sea, la distancia en kilómetros muchas veces no va relacionada con el tiempo que realmente hacemos de un punto al otro, porque Chiapas es montaña, es orografía a veces un poco complicada, ¿no? Tienes razón, Miguel. O sea, y básicamente en este día que estamos hablando en este momento es donde más se nota esto. Porque es salir de San Cristóbal de las Casas, que estamos en la montaña a 2.100 metros, ¿verdad? Y vamos hacia la selva. Cuando lleguemos a Palenque vamos a estar a 80 metros de altura. Eso hace que la carretera tenga que sea más sinuosa, ¿verdad? Perfecto. Y entonces los tiempos no tienen, dijéramos, lo que nosotros pudiéramos entender, 100 kilómetros 1 hora, que pudiera ser una velocidad promedio en una carretera normal, sino que inclusive pueden ser del doble. Yeah. Entonces llegamos después de la salida de visitar Agua Azul, nos vamos a la siguiente punto de visita, que sería la cascada de Misolja. Este está a 45 minutos de la cascada de Agua Azul y esta tiene una característica que tiene una caída de agua de 80 metros y podemos también inclusive visitarla por la parte de atrás, que tiene una gruta. Después de la cascada de Misolja, conducimos 30 minutos para llegar al sitio arqueológico de Palenque. La idea es poder llegar ahí para hacer una visita de 3 horas aproximadamente de esta impresionante ciudad
arqueológica maya. Después estamos en los hoteles aproximadamente a las 5 de la tarde. Y ese día quedan los pasajeros citados para ir muy temprano en la mañana y empezar el día que lo pudiéramos llamar como una expedición. Nos incrustamos en el corazón de la selva, que es la selva Lacandona. El primer punto de visita, que está a 2 horas, es Bonampak. Este sitio arqueológico es muy famoso por las 3 bóvedas que tiene, donde están estos murales pintados, que son los mejor conservados de todo el mundo maya. Luego vamos a Frontera Corozal, que está a 40 minutos. Ahí tomamos una lancha para ir sobre el río Usumacinta, que es el río que divide México con Guatemala. Durante 1 hora para llegar al sitio arqueológico de Yaxchilán. Me gustaría hacer hincapié en esa parte. Entonces, de Palenque a Yaxchilán, ¿cómo nos vamos? De Palenque a Yaxchilán vamos a Frontera Corozal vía terrestre, que serían 3 horas. 3 horas. Que son 175 kilómetros. 175 kilómetros. ¿Y después? Después es 1 hora en lancha, sobre el río Usumacinta, para llegar no a un muelle, en arena, para la lancha y ya te subes al sitio arqueológico. Es algo impresionante. Claro, porque es todo un concepto de aventura. Eso. Correcto, eso es. Correcto. Ok. Perdón por la interrupción. Continúa, Juan Carlos. De ahí tenemos 1 hora de regreso también en la lancha para llegar a Frontera Corozal, donde tomamos la comida que está incluida dentro del itinerario de Chiapas Mágico. Luego regresamos a Palenque. Ahí pernocta y el último día es la salida por el aeropuerto de Villahermosa, que salimos a las 8 de la mañana, pero incluye la visita del Museo La Venta, que está en la ciudad de Villahermosa. El Museo La Venta tiene las piezas originales que estaban en el sitio arqueológico La Venta, que está en frontera de Veracruz y Tabasco, y tiene estas cabezas olmecas de piedra que son las originales, y trata sobre la cultura olmeca, que es la cultura madre que fue anterior a la cultura maya. Después de la visita tenemos un tiempo para comer, y lo que es importante es que estaríamos en el aeropuerto a las 3 de la tarde. Usualmente, amigos, agentes de viajes tienen que generar estos vuelos de regreso a casa de sus pasajeros después de las 5 de la tarde. Claro. O bien quedarse a dormir en Villahermosa, ¿verdad? Esa es la otra alternativa. Pues, amigos, este es el Chiapas mágico. Quisimos describirlo porque, insisto, desde nuestra experiencia y punto de vista, es lo mínimo que un cliente tendría que conocer de Chiapas. Volvemos a repasarlo. Es Chiapas de Corzo, el Cañón del Sumidero, San Cristóbal de las Casas, Lagunas de Montebello, pueblos indígenas, Cascadas de Agua Azul, Palenque, Yaxchilán, y terminamos en el estado de Tabasco con el Museo de la Venta y Villahermosa. Entonces, este es el programa estelar de Travel Shop, 6 días, 5 noches. Y ojo, porque al final les tenemos, insisto, 2 sorpresas muy interesantes. Y ahora, Juan Carlos, habíamos dicho, amigos, que por un lado íbamos a hablar del Chiapas mágico, describirlo lo más posible. Además, les vamos a hablar de 3 experiencias que están siendo muy demandadas en Chiapas, y siempre hay sorpresas en Chiapas por descubrir. Estas son la cima de las Cotorras, la reserva de los Montes Azules y la área de las Guacamayas. Platícanos de la primera, Juan Carlos. La primera, bueno, es la cima de las Cotorras, es una actividad y una visita que la iniciamos en San Cristóbal. Es una salida muy temprano, porque la idea es llegar está a 1 hora y 30 minutos de distancia de San Cristóbal, y la idea es llegar antes de que salga el sol. Cuando sale el sol, estas cotorras empiezan a salir de este agujero e inclusive pueden llegar hasta tapar la luz del sol. O sea, de la cantidad de cotorras que hay. Yo aconsejaría que los mejores meses para visitarlo van de febrero hasta final de octubre, en el año, que es cuando hay más cotorras y no hay la migración. Okay. Esto implicaría entonces una noche más en San Cristóbal, si queremos sumarle la experiencia de la cima de las Cotorras, ¿correcto? Así es. Correcto. También incluyen la visita de la cima de las Cotorras, es visitar la cascada del Chorreadero. Chorreadero, perfecto. Perfecto, amigos. Entonces, bueno, no lo pierdan de vista, porque esta es la parte importante.
aunque tengamos un programa base, que es el Chiapas Mágico, de lo que se trata es de poderle modular y darle gusto al cliente, aumentando este tipo de experiencias. La primera de ellas es la cima de las cotorras, perdón. Y la segunda, que hablábamos de la reserva de los Montes Azules. Así es. Esa es también, salimos de San Cristóbal y al llegar a las Guacamayas, Sí. que es donde están en la parte de conservar y las Guacamayas roja, ahí también hay unas cabañas donde hacemos la pernocta y al día siguiente se hacen las visitas a lo que es Montes Azules, ¿verdad? Por un río en una lancha que nos incrusta también al corazón, a la esencia de lo que es la selva lacandona, llamada Montes Azules. Entonces, eso implicaría una noche en las cabañas cercanas a los Montes Azules y una noche más en San Cristóbal, ¿correcto? Así es. Con lo que haríamos un programa increíble por Chiapas de 8 días y 7 noches, ¿correcto? Así es, Miguel. Y vamos, la tercera que les queríamos platicar, que es la tercera experiencia, Juan Carlos. Bueno, la tercera experiencia es esta mezcla entre Guacamayas y la visita a Montes Azules. Desde las Guacamayas es que se hace la visita a la reserva de Montes Azules, donde pernoctas, de ahí tomas el tour en una lancha para incrustarte dentro de la selva lacandona en esta reserva llamada Montes Azules. Perfecto. Entonces, en un programa Chiapas Mágico más 2 noches extras, una en San Cristóbal y otra en los Montes Azules, tenemos 3 experiencias. La reserva de las Guacamayas, la cima de las Cotorras, puede ser, y sí, la reserva de los Montes Azules. Así es. Correcto. Que sería el programa ideal. Así es. Yo quisiera también recargarles, amigos, agentes, cuando estábamos hablando al principio de la parte de la parte de climas y calor, fríos o húmedo, selvas, es importante que sepamos que podemos estar en San Cristóbal, que hay frío, podemos estar en la selva, que hay calor, que es húmedo. Entonces, la importancia de poder llevar la vestimenta correcta, ¿verdad? Sombrero también, puede ser algo para el sol, todo claro. Eso es importante. Siempre las preguntas muy interesantes de nuestros amigos. El tema de los climas y la estacionalidad de lluvia y no lluvia. Bueno, lo podemos ver de dos lados. Uno que es que la lluvia normal es de mayo y junio, parte de julio, y después va de septiembre hasta principios de noviembre. Esa es la estación que podemos decir la parte que hay lluvia. Pero en la parte de la selva suele llover por lo menos 1 hora al día, sí, todo el año. Okay. Esa es la razón por la que también es una selva así. Claro. Sí, o sea, no tiene una estación de seco y lluvia. Claro. Bueno, perfecto, amigos. Mucha atención a todo lo que mencionó Juan Carlos. Pues muy interesante, ¿no creen? La presentación. Esto fue una aula muy particular porque realmente nos resume lo más esencial de Chiapas. Claro que hay mucho más que conocer. Habrá necesidad de hacer aulas 4.0 del Estado para conocerlo mucho más ampliamente. Yo me despido el día de hoy. Recuerden mañana estar en punto de las 11 de la mañana, porque hoy que más que nunca vale la pena el tema de la capacitación. También me despido con esta frase que me gustó. Detrás de los sueños siempre hay un esfuerzo que la gente no ve. Nos vemos mañana.